con Dios. Y vamos a ver qué sucedió después de que Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista. Y dice así: cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca a un lugar apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: aquí tenemos solo 5 panes y 2 pescados. Y él les dijo: tráiganmelos acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y de lo que sobró se recogieron 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, vemos acá cómo Jesús, cuando nosotros nos enfocamos en Él, cuando Él es nuestra prioridad, Él no ignora nuestras necesidades. Y Él lo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí la gente estaba absorta escuchándolo. Ellos no tienen otra prioridad que escucharlo. Y Jesús no los quiere enviar a casa hambrientos. Así que les dice a los discípulos: denles ustedes de comer. Ellos sienten: eso es una gran responsabilidad, eso sería mucho dinero. Pero Jesús dice: no, yo quiero darles de comer, y hace el milagro de la multiplicación de los panes. Y eso es lo que yo quisiera enfatizar en esta oportunidad. Cuando nosotros buscamos al Señor, Él puede hacer milagros para suplir nuestras necesidades. Pero a veces nosotros tenemos esta noción de decir: no, yo tengo que ver por mis necesidades y no tengo tiempo para buscar a Dios. Y en esta historia estamos viendo cómo, si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él puede hacer milagros para que esas otras cosas acontezcan fácilmente, ¿verdad? ¿Y cómo se sentía Jesús en ese tiempo? Cuando yo estaba leyendo, ayer hablaba Rubén y Evelyn y los que estuvieron con nosotros, que le acababan de dar la noticia de que habían enterrado a Juan el Bautista. Y este texto empieza como contando cómo Jesús se aleja y busca un momento de paz. ¿Qué estaría pasando por la cabeza de Jesús? Yo me ponía a pensar, tal vez estaba pensando en Juan, tal vez estaba pensando su inminente cercanía con la cruz, o necesitaba buscar de Dios. Lo que estamos hablando es de que Dios es nuestro centro. Jesús necesitaba buscar de Dios. ¿Pero qué pasó? O sea, yo imagino, Galilea es pequeño, el gentío por el otro lado del lago buscando a Jesús. Y hay versiones que dicen de la Biblia que se conmovió Jesús hasta las entrañas y fue movido a compasión por los demás y empezó a sanarlos. Mi hija Ava, después de salir de la clase de niños de la iglesia, salió con unos lentes enormes de papel y nos dice: estos son mis lentes para ver con compasión. Y Bobby le pregunta: ¿qué es compasión, Ava? Y Ava responde: a saber. Y creo que a todos nos pasa el no saber o no entender cómo Jesús fue movido a compasión, porque Él lo que hizo, en vez de estar solo, en vez de buscar ese momento para conectarse con Dios, es que Él empezó a sanar a las personas. Cómo Jesús era movido hacia las personas, no solo a buscar el de Dios, sino a dejarse encontrar. Y a veces miramos los milagros de Jesús como algo que pasó, pero es algo tan actual, y este es un milagro tan revelador, porque viene Jesús y les dice: denles ustedes de comer. O sea, aquí es un llamado. Yo lo veo esto como un llamado a la iglesia, a hacer las manos de Jesús para poder ser movidos a compasión, porque hay mucha necesidad en este mundo, así como fue en los tiempos de Jesús, es ahora. Y eso es lo que me encantó de este pasaje, la compasión de Jesús. Así es. Y yo creo que la estrategia de evangelización, ¿no? O sea, yo creo que cuando usted es generoso y da un plato de comida, las personas te brindan
esa apertura, porque estás primero saciando algo como decía Ronnie, o lo que hemos visto mucho los mercadólogos, ¿verdad? La pirámide de Maslow, satisfacer las primeras necesidades. Entonces, automáticamente lo que hace Jesús es satisfacer esa necesidad para posteriormente darle el verdadero alimento, que era la palabra de Dios. Entonces, la generosidad va amarrada también al evangelismo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros presentar a Jesús? Cuando las personas, yo siempre le he dicho, cuando llegamos a los lugares de escasos recursos, decirle a un niño, Dios te ama. Y una noche antes había sido abusado o posiblemente no había comido, ¿verdad? Dice, bueno, si así me ama Dios, ¿verdad? Qué belleza. Pero yo creo que aquí el Señor nos muestra que Él siempre va a suplir nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos como seres humanos, pero posteriormente lo que Él puede darnos a nosotros, que es la verdadera comida, el verdadero pan, que es su palabra, es Él presentándonos a nosotros. Yo creo que ahí me llevo yo la parte de la estrategia también de la evangelización y la generosidad, pero sobre todo Jesús, a pesar de la tristeza, porque posiblemente pudo haber estado triste por la muerte de Juan, pero al final de cuentas, Él es un Dios de amor y es para todos, ¿no? O sea, ahí posiblemente habían pecadores y todo, pero Él toma el tiempo, se dispone a servirnos constantemente. O sea, es un Dios que está ahí, es un Dios que quiere suplir, es un Dios que quiere que lo conozcamos, ¿verdad? Entonces eso es lo que me gustó de ese pasaje. Esa última parte está bonita porque creo yo que todos tenemos necesidades. Yo no sé si ustedes a veces se han sentido preocupados por algo, ¿verdad? Que uno no haya que hacer, precisamente cuando uno se olvida a veces del Señor y uno puede entrar en angustia o en ansiedad, pero es reconfortante saber que Dios se preocupa también de nuestras necesidades físicas y de nuestras necesidades materiales, no solamente de lo espiritual. Es decir, aquí dice que Jesús tuvo compasión, sanó a los que estaban enfermos y también dice que quiso darles comida, pues, o sea, no es solamente para cuando estemos en el cielo y allá no va a haber llanto ni muerte. Él también aquí nos quiere ayudar. Y eso a mí me da esperanza porque yo tengo problemas aquí. Entonces quisiera que me ayuden también aquí, no solamente allá. O sea, esperamos la esperanza de gloria, la vida eterna, pero también tenemos necesidades. Y yo quisiera decirle a la audiencia, si usted está enfermo, si usted tiene una necesidad, Dios es alguien que sí se fija en las cosas de ese tipo y sí está dispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Como aquel texto donde dice que vio un enfermo, le dijo, si quieres, puedes limpiarme, ¿verdad? Y él dijo, sí quiero. Y creo que este mensaje a mí me da esa idea de decirme, sí te quiero ayudar. Y entonces eso me motiva a mí a conectarme con el Señor, porque no es un Dios lejano, sino es un Dios que se preocupa de los detalles de las cosas. Qué lindo, qué lindo. Así que y algo que a mí me llama la atención es que Dios puede hacer milagros. Cuando nosotros estamos viendo, o sea, pensando en nuestras necesidades, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno está como pensando, pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Porque no hay forma que Dios lo pueda hacer conmigo porque, por ejemplo, si usted no tiene una empresa, usted dice, yo no tengo una empresa, yo tengo un sueldo fijo. O si usted tiene una empresa, dice, ya no tengo más clientes. Y uno empieza a razonar cómo lo va a hacer Dios. Pero en esta historia nos damos cuenta que Dios tiene 1000 formas de hacer las cosas. No le tenemos que explicar a Dios cómo hacer el milagro de la multiplicación. Dios lo puede hacer, simplemente lo va a hacer. Solo tenemos que confiar en Él. Y cuando los discípulos reciben la orden, denles ustedes de comer, ellos dicen, Señor, ¿pero cómo va a hacer? Si solo tenemos 5 panes y 2 peces, lógicamente eso no funciona, no va a pasar. Y Jesús dice, ¿saben qué? Les voy a mostrar que esto va en contra de la lógica. Y con estos 5 panes y 2 peces vamos a comer. Cuando Jesús está presente, Él puede hacer milagros. Yo he visto milagros y te invito a que tú estés a la expectativa de esos milagros. Jesús es el que puede hacer milagros. Y después que sucede el milagro, uno no se puede explicar. O sea, científicamente no se puede explicar cómo sucedió, pero sucedió. Ese es el milagro. Y te quiero invitar a que pongas tu confianza en el Señor, a que puedas confiar en Él y saber, yo tengo que buscarte, Señor, tengo que pedirte. Hoy vamos a estar viendo la necesidad de pedir al Señor esos milagros
y vamos a ver cómo el Señor se manifiesta en medio nuestro y después solo vamos a decir, no sé cómo, pero sucedió. Y una cosa, cuando escuches un testimonio de otra persona, no esperes que Dios repita la misma fórmula contigo, porque Dios no repite fórmulas. Dios lo hace completamente distinto con cada uno de nosotros. Lo importante es que es Dios quien hace el milagro. ¿Y cómo revelamos por medio de nuestra vida a Cristo? Tú lo estás diciendo ahora, o sea, ¿qué tengo yo en mi mano? Aquí vemos que habían peces y panes y tal vez eran escasos, pero no solo fue un milagro de generosidad y multiplicación, sino fue un milagro de transformación de vidas por medio de esa multiplicación. Entonces, yo, ¿cómo imito a Cristo? Amor, autonegación, sacrificio, compasión, generosidad. ¿Qué tengo yo en mis manos hoy? Porque no sabemos quién se nos va a atravesar hoy con una necesidad que tal vez pensamos que tenemos lo mínimo para suplir, pero si damos ese paso, no tenemos que explicarle a Dios cómo funciona, Él lo hace. Exactamente, así es. No, algo lindo de todo lo que hablábamos, la sobrenaturalidad de Dios. Y ahorita estaba yo pensando de cuando hablabas, qué tanto orgullo tengo, que no me permite dejarle todo en las manos a Dios. Porque yo todavía quiero tener el control de las cosas, ¿verdad? Hay ciertas cosas que como que yo tengo que ser el proveedor, yo tengo que ser el que genero, yo tengo que hacer aquello, yo tengo que hacer lo otro. Y qué rico debe ser descansar. Y digo, debe de ser, porque hay veces que yo quiero tener el control, ¿no? Yo quisiera dejarlo todo por completo y decirle, Señor, aquí está. No quiere decir que uno se vuelva irresponsable, ¿verdad? Así, mi amor, no voy a ir a trabajar porque Dios nos va a suplir, ¿verdad? No, pero el hecho de tener esa paz, como decía Hugo, ¿verdad? O sea, qué rico debe ser decirle, Señor, tú tienes el control, yo hago lo que me compete hacer, pero tú harás esa sobrenaturalidad, ¿verdad? Tú actuarás, tú multiplicarás. Y eso nos lleva a otro nivel de relación con Jesús. Porque a veces lo tenemos a Él más que todo como probarlo si tú me das o no me das y qué hago y que si doy 3 vueltas y que no sé qué. Pero realmente lo que Dios nos está diciendo es, ten confianza en mí. Yo supliré tus necesidades y posteriormente haré los milagros que tenga que hacer porque lo que yo quiero es que tú tengas una relación conmigo. Y eso es algo bien importante porque se los dijo en Éxodo 15:26, ahorita que estábamos hablando de la sanidad. Estamos nosotros en un tema familiar con el tema de salud y cabalmente le decía a su pueblo, obedézcanme, ¿verdad? Hagan lo que yo les pido que hagan, que no son cosas fuera de lo normal, solo apártense de y cumplan lo que yo les pido que hagan, porque yo les daré a ustedes sanidad, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros somos los mismos que nos metemos zancadilla para que venga esa sobrenaturalidad. No es que Él no quiera, lo que pasa es que uno, ¿verdad? Diríamos allá en el pueblo, mételas de andar, ¿verdad? Seguidito. Entonces ahí es donde yo creo que debemos de ser dependientes y que Él sea el centro de nuestra vida. Magnífico. Y queremos orar juntos y pedir al Señor que nos ayude a ponerlo en primer lugar. Que le digamos, Señor, yo soy como esa multitud, quiero estar absorto, escuchando lo que tú tienes que decir, ponerte en primer lugar y encárgate tú de mis necesidades. Yo quiero ser como un niño, porque esa es una actitud de niños. Como cuando un niño se queda viendo televisión o bueno, en el celular y se le va y se queda absorto y se le va la concentración, que así seamos nosotros con el Señor. Señor, quiero que se me olvide todo y que tú te encargues de mis necesidades. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, llegamos delante de ti a pedirte eso? Necesitamos escucharte a ti, queremos que tú seas nuestra prioridad, olvidarnos de todo lo demás y confiar en que tú vas a proveer para nuestras necesidades. Cuando los discípulos dijeron, ya es muy tarde, despide a esta gente para que vayan a las aldeas y compren qué comer, tú dijiste, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ese corazón compasivo te pedimos que tengas por cada uno de nosotros, por cada persona que hoy está escuchando el programa. Cada uno tiene necesidades y hoy, Padre, te pedimos que tú hagas milagros en cada uno de los que estamos escuchando. Tú conoces las necesidades. Unos serán una necesidad de sanidad, otros será una necesidad de provisión, otros de protección y otras necesidades que ni siquiera conocemos, alguna situación legal. Pero sabemos que tú puedes enviar tus ángeles a socorrernos, a multiplicar esos panes, a hacer milagros, a producir cosas de donde no hay. En ti podemos confiar, Señor.
Y hoy exponemos a ti nuestras necesidades, sabiendo que tú nos puedes auxiliar y tú nos vas a auxiliar. En ti confiamos, Señor. Como esa multitud confió en ti y se olvidó de todo lo demás, hasta de su hambre. Así, Señor, hoy confiamos en ti y descansamos en que tú vas a suplir nuestras necesidades. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén. 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 Muy bien, así que Huguito nos recuerda buenas ¡Qué emoción! noticias. El Bible Challenge quiero recordar, porque una de las maneras de darle el primer lugar al Señor, como estamos hablando hoy, es obedecer, es tratar de buscar entenderlo, y qué mejor manera que leer la Biblia. Este es un reto de leer la Biblia en un año, y estamos hoy precisamente empezando el libro de Marcos, Marcos 1 y Marcos 2. Marcos está describiendo ahí quién es Jesús y empieza diciendo los milagros que él hacía. Él sanaba, él fue tentado, él fue bautizado, el Señor le habló. Pero yo quisiera hacerle notar que llevamos desde enero hasta septiembre para leer el Antiguo Testamento. Y yo, recién empezamos Santiago la semana pasada, pero en estos meses vamos a leer el Nuevo Testamento. Pues es bien cortito el tiempo, según yo, 2 meses y medio. Así que yo le reto a que usted lea la Biblia, porque puede tener mucho conocimiento, puede comprender mejor a Dios, puede encontrar esas claves de la vida. Y en este fin de año que queda, puede usted dedicarse y podría leer el Nuevo Testamento completo con nosotros, justamente en de aquí a que termine el año. Así que le animo, Marcos 1 y 2, usted puede leerlo en YouVersion, ¿verdad? En la Biblia, en su dispositivo móvil, así que está muy fácil. Lo animamos a que lo pueda hacer. Vamos a hacer una breve pausa, pero usted no se va a querer perder lo que viene, así que no se despegue. Esto es Vaya con Dios. Fija tus ojos en Jesús, camina a su lado y prepárate para vivir una vida extraordinaria. Hoy nos vamos a animar, traemos palabras de ánimo porque la ayuda está en camino. Cuando estaba en uno de los momentos más difíciles de mi vida, asistí a un servicio que nunca olvidaré. La alabanza era tan sincera que realmente sentí la presencia de Dios mientras le cantaba a Él. El mensaje era perfecto para el momento de mi vida que estaba viviendo, y lo que estaba a punto de ocurrir lo cambiaría todo. Al final del servicio, el ministro invitó a que las personas pudieran pasar al frente de la iglesia para orar. Yo me levanté de mi asiento y me acerqué. Necesitaba la guía de Dios, que Él abriera camino y muchas cosas más. Estaba ejemplificando lo que dice en Salmo 61:2, que dice: mi corazón desfallece, llévame a una roca más alta que yo. Cuando me puse de rodillas y clamé a Dios, no sabía exactamente cómo orar, aunque tenía muchas cosas que decir. Pero lo único que pudo salir de mi boca fue ayuda, una sola palabra. Al empezar a decir ayuda, varias veces mi voz se volvió cada vez más fuerte y la profundidad de la palabra se hizo más y más real. Podía sentir literalmente que cada necesidad, cada confesión y cada problema en el que necesitaba la gracia y la misericordia de Dios se resumían en una única expresión: ayuda. No hace falta que hables mucho tiempo con Dios sobre algo para que Él sepa que es importante para ti. Mientras hacía esa oración sencilla, una sola palabra, sentí que una paz que me cubría y una carga pesada me era quitada en ese mismo momento. Allí mismo podía sentirlo. Algo cambió esa noche. Desde ese día en adelante fui otra persona, gloria a Dios. Está bien reconocer que necesitamos ayuda. Pedir ayuda esa noche fue una de las decisiones más importantes que he tomado. Y todavía sigo viendo el impacto de la ayuda de Dios me brindó en ese momento. Tal vez la oración que tú tienes que hacer es solamente: Dios, ayúdame. Tú conoces mis necesidades, debilidades y pensamientos incluso antes de que los exprese. Cuando pides ayuda no es porque seas débil, es porque quieres ser fuerte. Pedir ayuda no es rendirse, sino una señal
que sigues decidido a salir adelante. Lo más sabio que puedes hacer en medio de cualquier situación es arrodillarte y pedir ayuda a Dios. Cualquier cosa que valga tu preocupación, indudablemente merece tu oración. La oración desbloquea las respuestas y la dirección de Dios. Y no pasa nada por decir, no tengo la respuesta, Señor, pero por favor enséñame, ayúdame, guíame y dirígeme. Dios está listo para ayudarte incluso antes de lo que pidas. ¿Qué pasaría si es cierto que una de las formas en que puedes activar la fuerza de Dios en tu vida es decir, no tengo la respuesta, Señor? Por favor, muéstramelas. Mi oración favorita, dice el autor, sigue teniendo una sola palabra. Ayuda, 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 ayuda. En su libro, Gracia para todo momento, Max Lucado escribe, ¿crees que Dios está cerca? Él quiere que lo creas y quiere que sepas que está presente en medio de tu mundo, donde quiera que estés. Mientras oyes o lees estas palabras, debes saber que Él está presente. Necesitamos un Salvador y también un Señor. ¿Por qué no le pides ahora mismo que Dios te ayude? Indudablemente quiere hacerlo. Quiero invitarte que en unos momentos le pidamos ayuda al Señor y veamos en esta secuencia de lecturas que tenemos que el Señor está organizando. Ahora vamos a un segundo paso y es la necesidad de pedir ayuda. Y quiero decirte que recientemente hablaba con un amigo que está en un emprendimiento y yo le dije, mire, usted tiene que orar todos los días para que Dios le traiga los clientes adecuados y que Dios se mueva. Y él me dijo, pero es que Dios ya conoce mis necesidades. ¿Para qué tengo que orar si Él ya conoce mis necesidades? Yo le dije, así pensaba yo antes, le dije. ¿Para qué voy a orar si Él ya conoce mis necesidades? Y le voy a decir por qué uno tiene que orar, le dije. Uno, por humildad. Porque cuando uno ora, uno es humilde. Y dos, por obediencia. Porque Jesús nos ordenó a orar el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y número tres, porque si Dios nos da algo que no le hemos pedido, podríamos después reclamarle. Fíjense que si uno por ejemplo, el ciego Bartimeo, que va clamando a Jesús, ¿recuerdan ustedes Hijo que de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y cuando viene con Jesús, Jesús le hace una pregunta que yo toda la vida he pensado, Jesús estaba hasta de más la pregunta. ¿Qué quieres que hagas por ti? Bueno, que reciba la vista. Pero miren qué importante la pregunta, porque la pregunta lleva implícita, Bartimeo, ¿estás consciente que después de esto vas a tener que trabajar? ¿Ya no vas a tener que mendigar? O sea, ya una vez recuperando la vista no vas a poder ser mendigo. Vas a tener que trabajar. Habiendo entendido eso, ¿quieres recibir la vista? Y entonces Bartimeo dice, sí, quiero recibir la vista. Y muchas veces nosotros podríamos asumir que Dios quiere darnos las cosas y no, nosotros tenemos que pedirlo por humildad, por obediencia y para estar conscientes de las consecuencias que va a traer nuestra petición y asumirlas. Así que Dios nos ordena que nosotros pidamos y a menos que nosotros expresemos nuestras necesidades, Dios no va a responder positivamente a nuestras peticiones, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría agregar una porque yo también, o muchos seguramente hemos tenido eso y ¿para qué orar si Dios ya conoce las necesidades? No le voy a decir cómo hacerlo, Él es más listo, ¿verdad? No le voy a contar el problema, ¿verdad? Él ya lo sabe, ¿verdad? Pero yo agregaría aquella que aprendimos de que Dios nos ha dado cierta autoridad. A nosotros nos ha dado cierta libertad de elección. Y si Dios ayudara por decreto, tendría que ayudarlos a todos. Pero entonces a veces hay personas que no tienen lo que desean. ¿Y cuál es la diferencia? De que algunos la pidieron y otros no, digamos, ¿verdad? Y eso lo que hace es pasar la responsabilidad al humano. Así que nosotros tenemos cierta autoridad que Dios nos dio, cierta voluntad. Y cuando nosotros alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios y nosotros cedemos esa autoridad pidiendo, entonces de alguna manera desatamos, por así decirlo, la posibilidad de que Dios nos ayude, porque Él, como decíamos antes, Él quiere hacerlo. Pero cuando nosotros lo pedimos, entonces Él puede ayudarnos, ¿verdad? Así que yo pienso que el otro asunto es el tema de la autoridad, que esa autoridad Dios la ha delegado en el humano
Y cuando nosotros lo pedimos, entonces usamos de esa autoridad. Buenísimo. El primer paso para la libertad es el reconocer. O sea, yo creo que el reconocer que estoy en problemas, el reconocer que no puedo hacer yo las cosas, entregarle al Señor, ahí vienen los pasos de libertad. Y algo que lo he aprendido yo es en qué momento yo tengo que decir, Señor, yo necesito esto. Esto me pasó el año pasado cuando reconocí que tuve una llamada y dije, tengo un problema con la comida, ¿verdad? O sea, uno puede tener problemas con otras cosas, ¿verdad? O sea, drogadicción, alcoholismo y todo, pero nunca hubiera pensado que un problema de la comida me fuera a llevar a una intervención del corazón, ¿verdad? Entonces, reconocer, y el primer paso de la libertad es usted reconocer. Y si usted hoy necesita pedir ayuda, hágalo. Si usted hoy necesita arrodillarse donde usted está y pedirle al Señor que sea el centro de su vida y que tome el control, hágalo, porque así son los primeros pasos para poder alcanzar la libertad que Jesús quiere que usted tenga. No quiere decir que lo va a sacar del mundo, ¿verdad? O sea, así como que tarán y usted va a aparecer en otro lado, sino que va a comenzar a tener esa verdadera libertad en Cristo Jesús, que no se iguala. Yo realmente puedo decir que la diferencia de cómo yo vivía antes a cómo yo vivo ahora, no quiere decir que yo sea un gran santo, pero a lo que voy es de que la libertad me lleva hoy a arrodillarme, a pedir perdón, a saber que su misericordia y su gracia están con nosotros, a ver milagros, a ver que otras personas son transformadas. Esa verdadera liberación se da cuando reconozco que tengo que dar los pasos de libertad, reconociendo que tengo algún problema. ¿Y cómo inicio? ¿Cómo inicio? Porque tal vez estoy en un problema delicado, como estaba John Mason. Y acá él da la clave porque dice, en el momento que más lo necesitaba, él estaba en el lugar adecuado. Y cuando yo leo eso, siento que Dios me habla de ¿por qué necesito la iglesia? Y es que a veces evaluamos la iglesia según nuestras experiencias y podemos tener razones lógicas, pero equivocadas, de por qué debo ir o no debo ir a la iglesia, por qué debo congregarme, qué voy a encontrar allá adentro. Muchas veces pensamos que está llena de gente perfecta. Lo que hablabas de la gracia hace 2 o 3 domingos fue revelador porque no somos aquí, no estamos en la iglesia, somos la iglesia. Y no somos perfectos, no estamos acá por perfección, sino porque tenemos la honestidad de reconocer que necesitamos ayuda. Entonces, estar en el lugar adecuado, o sea, tomar la decisión de, con todo y los prejuicios que tal vez yo nunca he asistido a una iglesia y quiero dar ese paso para buscar ayuda, para buscar al Señor, es de verdad reconocer que estamos necesitados, acercarnos, congregarnos. Y congregarnos no quiere decir solo ir a escuchar el sermón, ir a calificar la alabanza o llegar a la iglesia con una mentalidad de consumismo de qué me parece a mí, sino qué voy a encontrar ahí. Esa comunión que hacía Jesús cuando multiplicó los 5,000 panes, nos está invitando a tener esas relaciones unos con otros que nos puedan acercar a Dios, que nos puedan corregir, animar, exhortar, poder extender las manos para dar lo que ya recibimos de Dios, porque no sabemos quién va a llegar a ese lugar con problemas y a quién nos podemos acercar para presentarles el evangelio que cambia vidas, que es Cristo. Así es. Huguito, ¿querías agregar algo? Quisiera nada más, si alguien considera que necesita orar acompañado, si le motiva. De hecho, de aquí en Vida Real hay una oración diaria todos los días, ¿verdad? En la mañanita, al mediodía, en la noche. Usted puede conectarse y así estar con una comunidad que también están orando. A veces eso puede ayudar para que uno tenga la disciplina, para que uno se ponga a buscar al Señor, porque uno tiene que ser congruente. No es solamente de decir yo voy a pedir en mis palabras, pero en mis acciones voy a hacer algo diferente. Lo que estaba diciendo Eduardo, ¿verdad? Yo oro al Señor, le quiero ceder a Él la autoridad en mi vida, el control, como decían, pero entonces voy a tomar ciertos pasos, ¿verdad? Voy a hacer algunas cosas que mi decisión muestra la petición. No puedo decir yo, Señor, ayúdame tú hablaste de la comida, a bajar de peso, pero con mi libra de chicharrones, ¿verdad? Todos los días. Porque como que una cosa no es congruente con la otra. Y algo que podemos hacer es buscar al Señor y conectarnos con una comunidad que también está orando. Excelente. Y puede empezar con algo muy sencillo, como el autor decía, solo empezó a decir ayuda, ayuda.
y dice que estaba en un momento muy difícil y la única palabra que le salía era ayuda, ayuda. Con que usted se dirija a Dios y le pida con las palabras más sencillas, Dios, ayúdame, Dios va a escuchar su petición. No tiene usted que ser un tremendo teólogo para empezar su proceso de oración. Ahora, a medida que usted empiece a orar, va a empezar a descubrir distintas dimensiones de la oración y cada día va a ir conociendo más y más a Dios. Pero puede empezar usted con lo más básico, simplemente diciendo, ayúdame, Señor, ayúdame. Y ¿sabe qué es otra cosa? Cuando usted ora, usted invita a Dios a entrar a ese ámbito. Si es ayuda en su área familiar, en sus relaciones, y usted empieza a orar por su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos o con alguien, usted le está diciendo, Dios, necesito tu intervención en este lugar. La oración es el reconocimiento de nuestra impotencia. Cuando usted le dice, Dios, yo necesito ayuda, está reconociendo, yo no puedo ser un buen esposo, yo no puedo ser un buen padre, yo no puedo proteger a mi familia, yo no puedo proveer para las necesidades, necesito tu ayuda. Y cuando nos derrotamos, por eso decía él allí, si usted se postra delante de Dios, ese postrarnos es reconocer una derrota, es decir, yo solo no puedo, Señor. Y entonces allí viene la ayuda del Señor. Y por otro lado, si le damos vuelta a este concepto, no orar es declararnos en soberbia, en altivez, en independencia. Dios, no te preocupes, yo puedo solo. Dios, no te preocupes, yo sé cómo me las voy a arreglar. Ese es el problema de no orar. Y la bendición de orar es reconocer que necesitamos a Dios. Así que yo quisiera pedirle a Hugo Nájera que nos pueda dirigir en una oración de inicio. Si usted hoy necesita orar por sus necesidades, vamos a iniciar en este momento, por favor. Oremos y pongamos ante el Señor nuestras necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú ya conoces nuestras situaciones y nuestra necesidad de ti. Pero hoy, Señor, voluntariamente queremos pedir tu ayuda, Señor. Aprovechando esa libertad que tú nos has dado, Señor, hoy nos enfocamos en pedir esa ayuda a ti, Señor. Ayúdanos, necesitamos conocerte de una manera en el área sobrenatural, Señor. Que tú nos ayudes poderosamente, sobrenaturalmente, Señor. Que tú nos des la sabiduría, que tú nos des las herramientas, que tú proveas las personas que pueden ayudarles, las herramientas, las circunstancias. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú vengas y nos ayudes en nuestras circunstancias, a cada uno de acuerdo a su necesidad, Señor, que puedan recibir la ayuda. Queremos confiar en ti, Señor, queremos ser humildes, queremos renunciar al orgullo. Y hoy te pedimos, Señor, que nos des la gracia de seguirte, de obedecerte, de vencer la tentación y de poder seguirte en aquello que tú nos mandes en este asunto en especial. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. En ti confiamos, ayúdanos a seguir confiando cada vez más en ti. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos todo, Señor, y confiamos en que tú harás. Amén. 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 Vamos a hacer una breve pausa, pero eso se está poniendo buenísimo. Así que usted no se lo va a querer perder. Nos estamos llenando de fe, así que no se desprenda. Esto es Vaya con Dios. Ay, bueno. Un consejo más valioso que el de un millonario. Tuve el privilegio de trabajar de modo personal con 3 multimillonarios en sus libros. 2 de ellos crearon un imperio desde cero y el otro principalmente heredó su dinero. Cuando conocí a mi primer multimillonario, me preguntaba si sería diferente al resto de las personas. ¿Cómo puede un hombre pasar de no tener casi nada a tener un valor de más de 4,000 millones en cuestión de años y ser portada de la revista Inc., para después perderlo todo y casi ir a la cárcel por falta de honestidad de un socio? Yo sabía que nuestra primera conversación sería memorable. Él me contactó porque había oído hablar de mí, de mis libros, de mi oratoria y de la ayuda que ofrezco a autores. Más tarde descubrí que estaba pensando en escribir un libro y dar charlas para líderes de negocios y quería hablar con alguien que hubiera hecho las 2 cosas con éxito. Me envió un correo electrónico mencionando a un amigo que tenemos en común y pidiéndome que nos viéramos en una cafetería de la ciudad. Llegué unos minutos antes y vi que él ya estaba esperando, sentado en una mesa.
Esto es algo que él siempre hacía. Es decir, llegar antes que la persona con la que había quedado y siempre era el primero en terminar la reunión. Yo tomé nota de esos rasgos. Después de una breve conversación de introducción, me miró a los ojos y me dijo, sé que eres una persona religiosa. Yo no. Mi libro tampoco lo es, pero aún así valoro tu punto de vista. Así es que comenzó una relación de casi 10 años. Mario, el multimillonario, y yo nos vimos muchas veces en su oficina, en restaurantes y por supuesto en la cafetería. Hablamos de negocios, libros, oportunidades y todas las veces que quedábamos, él pensaba y planificaba más allá que yo. Sé que los dos éramos personas normales, pero Mario era diferente. Él veía la vida de una forma completamente diferente a otro nivel. Él hacía que me estirara. Siéntate a la mesa con ganadores. Las conversaciones son muy distintas. Cuando las personas han estado en lugares con lo que tú solo puedes soñar, haz lo que puedas por aprender de ellos. Esas personas ven cosas que otras pocas pueden ver y pueden enseñarte lecciones que no aprenderás de ninguna otra forma. Ahora permíteme que te cuente una historia de Mario, la más impresionante. Un día me envió un mensaje de voz y un correo electrónico bastante inusuales. Las dos decían, tengo que verte lo más pronto posible. Mario nunca decía que algo era urgente, así que sus mensajes me preocuparon. Sin embargo, esperaba que todo estuviera bien. Finalmente pude contactar con él y quedamos para vernos al día siguiente para desayunar. Yo llegué temprano. Mario, por supuesto, ya estaba allí, pero había algo diferente. Al acercarme a él, me di cuenta de que veía diferente. Casi resplandecía y la sonrisa que había en su rostro era inolvidable. No podía esperar para contarte lo que ocurrió el fin de semana, John, me dijo. Hablé como siempre y fue bien, pero esta vez los dos anfitriones me preguntaron si podía quedarme para compartir brevemente en una sesión adicional que celebraría el domingo en la mañana. Acepté, ya que nunca digo no a una oportunidad de hablar. Por lo tanto, me presenté a la sesión adicional del domingo y los dos anfitriones me pidieron leer varios pasajes de las Escrituras ante la audiencia. Ben, uno de ellos, me dio su Biblia y yo comencé a leerla, lo que me pidieron que leyera. Y eso fue todo. Eso era lo que querían que compartiera. Entonces, Mario me dijo que después de haber terminado de leer los versículos de la Biblia, se sentó junto al resto de la audiencia para escuchar a los dos anfitriones, Ben Kinchlow, un expresentador de la CBN, y Charlie Tremendous Jones, un increíble orador y autor, compartir acerca del verdadero secreto de su éxito, el éxito de haber conocido a Dios y a su Hijo Jesús. Así es como me contó Mario lo que pasó después. Me habían pedido que hablara sobre religión muchas veces y yo siempre tenía razones excelentes para no creer y no querer tener nada que ver con ello. Sin embargo, mientras estaba ahí sentado escuchando, Ben y Charlie comenzaron a tumbar la resistencia que yo ponía. Era como si yo hubiera levantado un muro y ellos lo estuvieran derribando ladrillo a ladrillo. Sentía que me hablaban solo a mí como si fuera la única persona en la sala. Nos pidieron que cerráramos los ojos y repitiéramos una oración con ellos en voz alta. Cuando estaban terminando, en este punto yo ya estaba dispuesto a lo que fuera. Repetí la oración con todo mi corazón, aunque me preocupaba estar recitándola demasiado fuerte y ser el único que lo hacía. Me preocupaba poder meterme en problemas después, pero John, cuando hice esa oración, algo ocurrió en mi interior. Me sentía diferente. Tenía que contarte lo ocurrido lo más pronto posible. Los ojos de Mario se habían llenado de lágrimas al contarme acerca de esa oración. Y después me preguntó con sinceridad en la mirada, ¿qué significó esa oración? Nunca antes había hecho algo similar y tampoco había escuchado hablar de ello. Yo le dije, Mario, hiciste una oración de fe. Dios te escuchó y dio tu corazón. La Biblia dice que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Has nacido de nuevo. Si murieras hoy mismo, irías al cielo.
Este multimillonario tan poco común había entregado su vida a Dios. Mario está ahora en el cielo gracias a los esfuerzos de 2 hombres y una oración sincera. Dios se mueve cuando te juntas con las personas correctas en el momento adecuado. El lugar correcto puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, impactar la vida de otros o no marcar la diferencia, pasar una eternidad separado de Dios o estar con Él para siempre. Si te encuentras con la oportunidad de ayudar a alguien como hicieron Ben y Charlie, agradece y hazlo. Puede que Dios te esté utilizando para responder a la oración de alguien. Acude primero a Dios. Él sabe lo que necesitamos y cuando lo necesitamos, confía en que Él te pondrá en el lugar correcto, en el momento correcto. Puede que lo haga en el último momento, pero Él nunca llega tarde. Ten paciencia. Todo está obrando para tu bien. La ayuda que Dios ha preparado para ti está en camino. Cuando Él diga que es tu momento, nada podrá detenerte. No necesitas consejos de multimillonario para cumplir el plan de Dios para tu vida. Una sola palabra del Señor a través de su palabra o su espíritu es mucho más valiosa. O incluso a veces otra persona puede cambiarlo todo. Asegúrate de escuchar. Si sigues respirando, Dios seguirá hablando. Obedece, termina tu carrera. Y tenemos aquí un testimonio precioso de cómo John Mason tiene esta relación con personas que quieren escribir libros y lo contacta a este multimillonario que le llama Mario el Multimillonario. Qué apellido, ¿verdad ustedes? Como decía Huguito, a ver, Mario. Y entonces este hombre es expuesto a una plática de 2 personajes. Yo me recuerdo de este Ben Kingslow. Ahora el otro, Tremendous Joe, no lo ubico, pero Ben Kingslow sí lo recuerdo. Y a Charlie Tremendous Joe no lo recuerdo. Pero ellos empiezan a hablar del Señor y vencen esa resistencia que Mario tenía de escuchar del Señor. Y finalmente hacen una oración y él repite la oración y le pasa algo. Y le pasa eso que a muchos de nosotros nos ha acontecido, que es que Jesús entra en nuestro corazón y experimentamos ese nacer de nuevo. Y Mario sabe que debe contactar a su amigo John Mason porque le ha dicho, yo no quiero nada de eso de religión, nada a mí eso no me interesa. Y ahora que le pasó algo por dentro, dice, lo tengo que contar de algo que me pasó. Él me tiene que explicar qué fue lo que sucedió. Y ya John Mason le dice, ¿sabes qué pasa? Seguramente Dios tocó tu corazón, te pasó esto de nacimiento de nuevo, tienes a Dios dentro, qué cosa más maravillosa. A mí me inspira muchísimo esto porque es el mejor regalo, el milagro más grande, es que una persona sea tocada por Dios y que nazca a la vida eterna, ¿verdad? Eso es inspirador. Ronnie, yo un día conocí un pistudo. En el medio era un empresario. Su nombre es Moisés. Mario, el multimillonario. Mario. Moisés el millonario. No, yo no sé si era millonario, pero era empresario. Le iba muy bien. A mí me gustaba hablar con él en las reuniones del medio. Él no era creyente, siempre andaba en los cócteles con su whisky. Y yo me acercaba y hablaba con él. Nunca le hablé del Señor porque solo él hablaba. Yo estaba ahí para aprender de él. Pero un día en el servicio de habitación de Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala, me lo topé adentro de la iglesia. Entonces cuando él me vio, se sorprendió y me dice, ¿y usted qué hace aquí? Yo le dije, no, ¿usted qué hace acá? Y Moisés me dice, fíjese que estoy en un evento del Hotel Casa Santo Domingo y estaba buscando el cóctel. Me vine para los atrios y cuando oí el ambiente me metí. ¿Y qué si resulta que esto es iglesia? Y yo le dije, sí, esto es una iglesia. En esa noche estaba predicando Antulio presencialmente. Y él dijo, mire usted, yo no tengo ni mujer, mis hijos no me hablan, estoy divorciado, me voy a quedar a ver qué pasa. Y Moisés entró al servicio de habitación. Sorprendentemente, los siguientes domingos en Antigua Guatemala con Bobby nos lo topamos. Y nos acercábamos y le decíamos, Moisés, ¿qué está haciendo acá? Y Moisés nos decía, yo no tengo mujer, mis hijos están peleando conmigo, no tengo cómo llenar mi tiempo. Me vine a la iglesia, me cayó bien este Antulio, me gustó, qué buen rollo. Y él empezó a ir a 300, llegaba los domingos a la Antigua Guatemala y de repente se desapareció. Y no lo volvimos a ver más con Bobby. Y en el medio nos llegó la noticia que había muerto de un infarto fulminante. Y yo me le acerco a Antulio y le digo, Antulio, ¿tú ubicas a Moisés? Y me dice, sí, mamita.
pues murió de un infarto fulminante y por eso no viene acá. Y Antulio me dice, mamita, el Señor se lo llevó. Él aceptó a Cristo en el momento adecuado y saber de qué lo estaba librando el Señor y hoy está con Él. O sea, es un testimonio real como el de John Mason, que cuando uno ve eso, Ronnie, para eso es la vida, de eso se trata la vida. Así es. Qué impactante ese testimonio, porque si nos damos cuenta, ese milagro es más grande, ustedes, que cualquier otro milagro. Porque ¿cuántas veces hemos tratado de hablarle a alguien que abra su corazón al Señor y humanamente no se puede? Y de repente viene el Señor y con una sencilla plática de un exboxeador y de un presentador, Dios abre su corazón. O un accidente como esos de, miren, andaba por aquí perdido y me encontré esto. Y Dios abre el corazón de las personas. Y hay otras personas que están tan cerradas, pero Dios puede hacer el milagro y abrir su corazón y por casualidad encontrar un programa de televisión, una radio o qué sé yo, y Dios les abre el corazón para que crean. Ese es el milagro más grande, que una persona pase de muerte a vida, y oramos para que ese milagro siga aconteciendo en el corazón de muchas personas. Y yo creo que es bien importante que nosotros como creyentes, seguidores de Cristo, entendamos que debemos que estar bien afinados con el Señor, porque no es de andar llevando una calcomanía en el carro o la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Sino que realmente poder tener ese oído espiritual en el momento, en qué momento compartir, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que redarguye y trae a la gente a la iglesia, ¿verdad? No es que usted sea muy salsa y que anda metiendo todos en un bus y los traiga acá, ¿verdad? Sino que usted lo utiliza el Espíritu Santo porque Él ya sembró algo en esas personas. O sea, hay una inquietud que Él sembró y ahí es donde el Señor nos permite presentarles el Evangelio. Algo que me llama la atención de esto, hace un tiempo atrás, voy a contar la historia breve, viene un norteamericano con jeans, con tenis, con su camisa de fuera y estuvimos platicando y me dijo, mira Eduardo, voy a cambiar mi boleto aéreo y me voy a quedar 2 semanas contigo porque quiero conocer qué se está haciendo en el interior de la República. Yo la verdad quería audiencia, le voy a confesar, dije, ¿qué voy a hacer 2 semanas con un gringo de aquí, verdad? O sea, eso de andar hablando inglés, ¿verdad? Pero bueno, al 5.º día yo lo invito a comer a mi casa y pues hubieron cosas en común que él vio, que yo tenía, ¿verdad? El buceo y otras cosas, y comenzamos a generar esa relación y hasta ese momento le pregunté, ¿y vos qué haces? Y me dijo, no, yo estoy jubilado desde los 41 años. Entonces yo así como, ¿cómo? Sí, mi primera empresa la vendí en $270 millones. Entonces yo, ok, bueno, entonces seguimos, pero algo que quería decir es cómo llegó él a los pies de Cristo. Él dice que estaba un día en su casa en Hawái cuando tuvo un sueño donde Jesús le dijo que regresara a Utah y que viviera con los personas en situación de calle por 6 meses. Entonces, lógicamente, él llegaba a su casa, pero al día siguiente, temprano, salía a vivir con ellos, a convivir con ellos. Y dice que ahí se le manifestó Jesús, ¿verdad? En el amor de poder servir a otros. Y ahí él entrega su vida a Cristo, ¿ya? Y comienza a caminar. Y entonces, hoy en día, la riqueza tiene otra empresa que ahorita está valorada en más de 900 millones, etcétera, etcétera. Y él viene y él escribe para Guatemala el programa 1+1 para emprendedores sociales. Y hoy tenemos más de 7,000 mujeres en diferentes partes del occidente de la República en emprendimientos. Y hay organizaciones no lucrativas que están adoptando este modelo. Vea lo que yo quiero decir. El Señor se manifiesta. A Él no necesitó a alguien para que le fuera a predicar. Él tuvo un sueño que lo movió a trabajar con las personas. Y el dinero que Él tiene lo usa para generosidad. Y por medio de esa generosidad presenta a Jesús, tal como a Él lo llevó. Entonces hay diferentes formas de poder presentar a Jesús. Y si usted algún día tiene la oportunidad de tener abundancia económica, es para seguir sembrando en el reino, ¿verdad? No es para que usted se vea más chilero, ¿verdad? Pero ahí es donde yo digo, Señor, gracias por el testimonio, porque miren, lo trajo a Guatemala, hoy está bendiciendo con un programa que él escribió en conjunto con Guatemala Próspera y se está llevando a un montón de lugares y uno dice, wow, así como Mario, ¿verdad? Él lo que dijo fue, a mí me gusta hablar y si me están invitando yo voy, ¿verdad? Así es. Pero el Espíritu Santo tenía algo especial para él en ese momento, así que tenemos que tener el oído sensible al Espíritu y saber que las formas
que actúa Jesús no son nuestras formas. Qué maravilla. Qué bonito. Huguito. Yo quisiera tal vez hacer dos puntos. Uno es que quisiera lanzarle a la audiencia la pregunta de ¿usted ya ha nacido de nuevo? Porque a veces hemos conocido a Jesús o hemos sabido de Jesús de una manera racional, con mucha información, pero yo quisiera hacerle la pregunta si de verdad usted cree haber nacido de nuevo y ha tenido ese cambio desde el interior, de tal manera que la información que llega no es solamente de afuera hacia adentro, sino hay algo que viene de adentro hacia afuera. Y si acaso usted no lo percibe así, yo le invito a que lo busque y a que busque tener ese nuevo nacimiento y conocer verdaderamente a Jesús. Pero también quisiera hacer otro sabiendo que hay gente que ha nacido de nuevo, que tiene esa experiencia, pero tal vez si usted puede pensar en alguien que no conoce al Señor, que está cerca de usted, tal vez un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Hoy vimos que el Señor se interesa en nosotros, pero que nosotros también podemos orar. Así que yo le invito a la audiencia que ustedes puedan orar por la conversión de aquellos que están cerca y que cuando usted tenga la oportunidad, entonces puede presentar al Señor, pero que podamos orar por aquellos cercanos a nosotros que necesitan conocer al Señor. Así es. ¿Y qué tal si hacemos una oración? Y si alguien quisiera abrir su corazón al Señor, el domingo yo predicaba que es un fenómeno en el cual nosotros abrimos nuestro corazón y nos disponemos, pero es el Padre el que produce ese nacimiento de nuevo. Él nos revela a Jesús y puede ser que hoy sea el día en que usted tenga esa experiencia de nacer de nuevo. Si usted quisiera hacer esa oración con fe, diga: Señor Jesús, hoy quiero abrirte mi corazón para que tú vengas a vivir dentro de mí. Quiero tener esa experiencia de nacer de nuevo. Padre Celestial, adóptame como tu hijo y dame el regalo de ver a Jesús, de conocer a Jesús a través de la revelación. Quiero tener esa experiencia de nacer de nuevo y ver con mis ojos espirituales tu reino, tu realidad espiritual. Adóptame como tu hijo. Perdona todos mis pecados. Perdona todas mis maldades. Cámbiame y transfórmame, Dios. Quiero tener la certeza de que si yo muero, voy a pasar la eternidad contigo, Dios. Te recibo como mi único y suficiente Salvador y te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo en búsqueda de la verdadera vida que eres tú, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien, así que sabemos que el Señor ha tocado muchos corazones hoy y hay personas que hoy están experimentando esa transformación interna porque es el Señor quien la produce. Bueno, estamos llegando a la recta final. Estamos felices por lo que el Señor está haciendo y quiero pedirle a mis compañeros de esta mañana que podamos en una frase decir qué es lo que el Señor nos deja en el programa de hoy. Nick. Dios lo está llamando a la puerta. Hoy después de esta oración de fe está más que claro, así que déjese encontrar y búsquelo. Buenísimo. Que Jesús sea el centro de nuestra vida. Muy bien, excelente. Yo recuerdo el Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor puede ser mi todo, en Él puedo encontrar la paz. Así es. Recuerdo lo que hemos visto hoy. Empezamos leyendo la multiplicación de los panes y los peces, cómo Jesús le da de comer a una multitud, pero esta multitud estaba absorta oyéndolo y se cumple su máxima: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En el segundo segmento vimos cómo es necesario pedir y nosotros necesitamos exponer nuestras necesidades a Dios y decirle: Dios, ayúdame, por favor. Podemos empezar con eso muy básico, pero luego vamos a ir conociendo más y más acerca de la oración. Y número 3, es necesario también tener esa experiencia con Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y experimentamos nacer de nuevo, nacer a la vida eterna, es algo maravilloso que viene a transformar nuestras vidas. Así que lo invitamos a hacer de Jesús su todo. Haga de Jesús su todo y usted me va a contar cómo su vida cambia para siempre. Le pasó a Mario el millonario, le pasó a este personaje Moisés que nos cuenta Nicky, nos ha pasado a nosotros. Lo más lindo que nos puede pasar es encontrar a Jesús como nuestro todo. Mientras
iniciamos este día, le queremos dar el mejor consejo. No vaya ni solo ni mal acompañado. Vaya, ¡Vaya con con Dios. Dios! Bendiciones. Vamos el domingo a la iglesia.